Buenos días, seamos bienvenidos a este nuevo servicio, hoy 19 de octubre, en nuestra iglesia, Comunidad Bíblica de Cabo San Lucas. Seamos todos bienvenidos, podemos tomar nuestro lugar para comenzar este servicio. En el transcurso de la semana, así como yo y todos hemos visto la fidelidad del Señor, hemos visto su provisión, hemos visto que Él en todo momento está guardándonos, en todo momento Él está respaldando nuestros planes, pero también está justificando nuestras cosas. Si me pueden acompañar al libro de Romanos capítulo 5. En Romanos 5 nos dice: resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aún éramos débiles y a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osar a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, conciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, en el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él intercede por nosotros. Él está ante su Padre, sentado a la diestra, y está intercediendo por nosotros. A Él lo tenemos como un abogado. Él está ahí. Y en esta mañana venimos a alabarle, venimos a bendecir su santo nombre, a exaltarlo, a postrarnos en gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que hace. Oremos. Señor, le damos gracias en esta mañana. Gracias primeramente por darnos la vida. Gracias por despertar un día más y poder respirar y disfrutar este maravilloso mundo que usted creó para nosotros. Gracias, Padre, por tanta bondad, por tanta misericordia. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a este mundo y que nos ha dado la salvación. Gracias porque por medio de Él somos justificados y por medio de Él tenemos vida eterna. Gracias por esta iglesia que nos permite usted estar aquí. Gracias porque en ella nuestro corazón, lo principal es buscarle a usted, Señor, buscarle y alabarle. Le damos gracias en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo, Señor Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Tenemos muchas alabanzas el día de hoy, en la cual podemos encontrar que un día entraremos en el cielo y estaremos en su presencia y entraremos por sus puertas. Adelante.
Con Cristo tenemos libertad. Él, al subir de esa cruz, al derramar su sangre, nos ha dado libertad. Y Él ha roto las cadenas que nos llevaban al yugo del pecado. En Gálatas 5:1 nos dice: estar firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Con Cristo tenemos libertad. Alabemos a nuestro Dios. Mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Angelito hace libre, es libre en verdad. Angelito hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su sangre nos limpia, su sangre preciosa ha limpiado nuestras vidas. Alabemos y adoremos a ese Padre maravilloso que con esa sangre preciosa Él nos limpia.
Tu sangre me limpia de toda maldad, me da salvación y la vida. Tu sangre me limpia y me hace ser digno delante de ti, Señor mi Dios. Lava mi alma, crea en mí un corazón que te alabe. Tu sangre me limpia y me hace ser digno delante de ti. Tu sangre me limpia de toda maldad, me da salvación y la vida. Tu sangre me limpia y me hace ser digno delante de ti, Señor mi Dios. Lava mi alma, crea en mí un corazón que te alabe. Tu sangre me limpia y me hace ser digno delante de ti. ¿Cómo no agradecer por el sacrificio que hizo nuestro Señor? ¿Cómo no postrarnos delante de Él? ¿Cómo no agradecer por todo lo que tenemos? Todo lo que poseemos, Él nos los ha dado. Todo se lo debemos a Él. Pero ¿cómo también no agradecer a Dios Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo? En su palabra dice, Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Nuestras siguientes dos alabanzas nos hablan de todo lo que poseemos, se lo debemos a Él.
todo, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestro trabajo, nuestra vida propia se la debemos a Él. Todo, que no se nos olvide, que todo lo que somos es por Él, porque Él intercede ante nuestro Señor Padre, intercede y está ahí. Y Él se dio en sacrificio por usted, por mí, por mis hijos, por todos. Y alabémosle, pero Él nos pide que sigamos en su caminar, que confiemos en Él y que hagamos su voluntad. Y que en esa actitud de humildad y reverencia hoy lo alabemos. Hoy es el día que podemos estar reunidos como familia en la iglesia y podemos en un solo sentir alabarle, bendecir su santo nombre. Alabemos a ese Dios maravilloso. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión, rechazaba yo su gracia, y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él, y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. Él mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo
amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás, confiar tan solo en ti, Señor, confiar tan solo en ti, Señor, confiar tan solo en ti, Señor, y hacer tu voluntad, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Oremos, hermanos. Majestuoso Señor, Padre fiel y Padre misericordioso, ¿cómo no agradecer todo lo que ha hecho por nosotros? ¿Cómo no exaltar su precioso nombre? ¿Cómo no despertarnos y ver un nuevo amanecer y saber que usted lo creó? Saber que usted está ahí en nuestras vidas. Ayúdenos, Padre, como dice esa alabanza, a seguir en ese caminar. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a seguir confiando en usted, Señor. Sabemos que usted es la única esperanza. En usted tenemos todo, Señor. Ayúdenos a ser humildes también, Señor. Ayúdenos a seguir ese caminar. Gracias, Padre. Queremos poner también en sus manos este servicio, Señor. Lo que resta, la predicación, porque queremos que su nombre sea exaltado y glorificado. Usted que es digno de recibir la honra y la gloria. Gracias le damos en esta mañana en el precioso nombre de Cristo, Señor Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Tenemos el tiempo de las ofrendas con el hermano Rafa. Los invito a leer el Salmo 24:1. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es todo, cantábamos ahorita y mencionaba mi hermano, el Señor es todo, nuestras vidas, todo es de Él. Y estamos llevando un libro
que nos ilustra de alguna forma estas verdades. Es este libro que se llama ¿A quién pertenece el dinero? Y dice algo aquí bonito, dice, ya sea desde su propia perspectiva o desde la de Dios, usted tiene que lidiar con sus posesiones. Debemos reconocer que ellas le pertenecen a Él. Usted y yo debemos dejar de preocuparnos y dejar que Él se ocupe de ellas. Así fue como reaccionó John Wesley un día cuando recibió la noticia de que su casa se había destruido por un incendio. Él dijo sencillamente, la casa del Señor se quemó, una responsabilidad menos para mí. El enfoque de Wesley era correcto, pero no así es como el mundo nos enseña a responder. El legado del mundo para nosotros es la acumulación egocéntrica de propiedades, pero es necesario que cambiemos esa perspectiva. No somos dueños de nada. Dios es dueño de todo. Dios es el único propietario de todo lo que usted posee, lo que yo poseo. Su ropa, sus casas, su auto, sus hijos, sus inversiones, sus equipos deportivos, césped, todo. Y todo lo demás que se pueda imaginar. El rey David afirmó esta verdad varias veces. Primera de Crónicas 29, del 12 al 14, nos dice así: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Continúa. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu nombre, tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo o quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos. Y así es, de lo recibido de su mano le damos hoy, en este tiempo de ofrendas y diezmos. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Padre, le damos gracias, Señor, porque usted es generoso. Nos ha dado la vida, Señor, estamos aquí. Nos da vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Todo es de usted, lo que tenemos, lo que vemos, lo que según nosotros poseemos. Ayúdenos, Señor, a administrarlo bien y a ser generosos como es usted. Y, Señor, dar para usted de lo suyo. En este tiempo que nuestro corazón sea generoso para usted y todo el tiempo, Señor, para con los demás. Que seamos como ustedes, Señor. Se lo pedimos dando gracias y es su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Rafa. Tenemos el tiempo de la predicación con nuestro pastor. Está limpio. Bueno, pues buenos días todavía. Qué bueno que nos está acompañando también ahí a través de la transmisión en Facebook, y qué bueno que estamos aquí, buen grupo de familias dentro de la iglesia. Me da tanto gusto que podamos estar juntos alabando al Señor, y también el Ministerio de la Alabanza, nuestro hermano Arturo ministrándonos también a través de este tiempo, especialmente pensando en este último canto de seguirte solo a ti, Señor, amarte solo a ti.
Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo para escoger ese canto porque precisamente mucho de ello tiene que ver el tiempo de la predicación de este día. Y ustedes pueden ver ahí en el título de esta predicación, se llama Buscadores o Discípulos. Y esta predicación va a ser un poco diferente o quizá mucho diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente, debido a que la porción que nos toca el día de hoy es muy breve y si ustedes la leen no necesita una explicación porque está bastante sencillo de comprender. Así que lo que vamos a tratar de hacer es tener un panorama más amplio de cómo esa pequeña porción tiene que ver con el resto del libro de el Evangelio de Marcos, que es el que hemos estado llevando la serie de predicaciones. Así que si por favor usted busque en su Biblia, en el Evangelio de Marcos capítulo 6, tenemos esta última sección del versículo 53 al 56. Y la razón de que hagamos o hayamos tomado esta sección aparte es debido a que no tiene relación con lo anterior ni con lo posterior. Así que no lo podíamos encadenar o poner al lado de una de estas cosas. Casi era como si Marcos quería que nosotros lo viéramos aparte. Y vamos a respetar esta parte como Marcos lo redactó, lo puso aquí en su Evangelio. Y vamos a ver entonces una explicación amplia de esta porción. Si usted lo tiene, por favor, acompáñeme poniéndose de pie, si muy amablemente me puede acompañar. Y mientras voy dando lectura, usted me puede seguir con su vista en esta porción. Marcos 6, versículo 53 al 56. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Oremos. Gran y todopoderoso Señor, y Señor Jesucristo, Rey de Reyes, nuestros ojos hoy se levantan a usted, Señor, y reconocen que usted tiene el poder para quitar el dolor, tiene el poder para traer el bienestar y la paz sobre la tierra. Reconocemos, oh Señor, que el mundo está debajo de sus pies. Sus enemigos están sometidos a usted, Señor Jesucristo, y aguardamos el día en que todos sus enemigos estén allí, debajo de sus pies, vencidos, derrotados. Usted tiene el poder para hacerlo y la historia va marchando hacia allá. Oh Señor, pero aun cuando usted es tan glorioso, estuvo aquí en la tierra y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdenos, Señor, a que podamos ir más allá de buscar nuestro propio bienestar y caminar en pos de Cristo. Ayúdenos, Señor, en este día. Úseme y que su Espíritu traiga convicción a nuestros corazones y que yo pueda hablar su palabra con claridad y vivirla también, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? La sección que nosotros tenemos aquí en el Evangelio de Marcos 6, 53 al 56 es simplemente un resumen de la actividad de Jesús en esta parte que es la comarca, donde Genesaret era la ciudad principal. Entonces tenemos a Jesús trabajando en esta área y se nos da un breve resumen, y no es el primer resumen en el Evangelio de Marcos. Tenemos otros dos resúmenes anteriormente, en el capítulo 1, versículo 32 al 34, hay uno, en el capítulo 3, versículo 7 al 12, hay otro, y en el primero se resume la actividad de Jesús
como expulsando demonios y sanando personas. En el segundo resumen, lo mismo, la gente llega a él, pero en este segundo resumen nos dice que venían de todas las regiones. Venían de Judea, venían de Galilea, de diferentes partes, y venían allí para encontrarse con el Señor y que Él expulsara a los demonios y que Él les sanara. En este tercer resumen encontramos una situación muy parecida, excepto que no se menciona la expulsión de demonios. Así que, si queremos encontrar cuál es el punto central de estos versículos 53 al 56, es sencillo, hermanos. Nos hablan de esto: la gran popularidad de Jesús por su autoridad sobre la enfermedad y los demonios. Ese es sencillamente, si alguien dice, ¿de qué habló el pastor? De la gran popularidad de Jesús y su autoridad para sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Así de simple podemos entender esta sección. Me puedo imaginar yo, hablando de la popularidad de Jesús, que cuando Él entraba a un pueblo, Él no pasaba desapercibido. Primeramente, porque tenía una escolta de 12 hombres que la acompañaban. Algunos probablemente con un rostro fiero, ¿no? Pienso en Pedro, por ejemplo. Pero Él entraba allí, 12 hombres, y no pasaba desapercibido. La gente iba a Él, se daba cuenta que alguien especial había entrado en la ciudad. Agregado a esto, Jesús era un maestro como ningún otro. La gente decía, no hemos oído a nadie como Él. Y además, Jesús tenía un carisma único. Normalmente los hombres somos inclinados a tener mucha gracia, o somos muy inclinados a ser muy estrictos y muy apegados a la verdad. Pero en Jesús, como dijo el apóstol Pablo, se hallaba la gracia y la verdad unidas, abrazadas. Era un hombre firme, derecho, pero lleno de amor y de misericordia para las personas. Así que eso lo hacía con un carisma único. Sin embargo, ¿qué era lo que atraía a las personas cuando Jesús entraba en un lugar? ¿Qué era ese imán que atraía a las personas en multitudes a acercarse a Jesús? Era su autoridad. Él tenía autoridad sobre la enfermedad y tenía autoridad sobre los demonios, tenía autoridad, en resumidas cuentas, para traer bienestar sobre las personas. Al comparar lo ocurrido en aquella ocasión que nosotros tenemos aquí en Marcos 6, con lo que nosotros vivimos en nuestro tiempo, veo que hay una gran similitud. El cristianismo, ¿cómo era visto hace 30, 40 años, hermanos? El cristianismo en general, al menos en nuestro país, era visto como una traición a tus costumbres, a la formación que te habían dado, a las tradiciones de los abuelos, de los padres que te habían dado cuando eras niño. Convertirte en cristiano era una traición a tu familia. Era darle la espalda a todo eso. Pero de un tiempo para acá, ustedes saben, nuestra sociedad se ha vuelto un poco más mente abierta, ¿no? Para muchas cosas, bien y mal, pero mente abierta para muchas cosas. Y el cristianismo ha pasado a ser también algo a considerar. El día de hoy alguien se convierte y ya no hay esa persecución en contra de él de parte de la familia. Incluso el cristianismo en general se considera como una buena opción. ¿Para qué? Para buscar el bienestar. Hoy le puedes decir a uno de tus amigos, estoy yendo a una iglesia cristiana porque pues quiero sentirme bien. Seguramente esa persona le va a decir, qué bueno que estás buscando echarle ganas. Anteriormente no era tan sencillo. Pero el cristianismo ha venido a ser considerado algo así. Y las personas entonces buscan adherirse a la religión cristiana para buscar su bienestar. Y uso muy cuidadosamente esa palabra, adherirse a la religión, porque muchas personas no están buscando una relación con Cristo. Están buscando adherirse a una iglesia, a un grupo, y no tanto a una relación con Cristo. Y lo buscan para encontrar el bienestar. ¿Por qué el bienestar? Porque la verdad, hermanos, es que hay mucho sufrimiento alrededor de nosotros. Hay mucho sufrimiento alrededor de nosotros.
Ahorita nosotros estamos aquí cómodamente sentados, hermanos. Los que nos están viendo en casa, pues ahí también en casa. Pero siendo honestos, hermanos, alrededor de nosotros hay casas. Y dentro de esas casas, ¿en cuántas familias los padres están alcoholizados en este preciso momento? ¿En cuántas de esas casas alrededor de nosotros está una mujer que ha sido maltratada, que ha sido abandonada, un niño que está sin sus padres? ¿En cuántas de esas casas está alguna persona mayor que ha sido dejada ahí por sus hijos, que no han tenido quizá cuidado de él, alguna otra cosa? Hermanos, tal vez a usted le tocó vivir eso y el hecho de estar ahorita aquí después de varios años se le ha olvidado cómo ha sido vivir en ese tiempo, en ese mundo. Pero la verdad es que alrededor de nosotros hay mucho dolor y sufrimiento. Si usted ha ido a los hospitales, ha tenido que esperar a alguien en la lugar de espera, quizá en tiempos antes de COVID, le tocó en más de una ocasión seguramente escuchar a los familiares peleándose en la parte de afuera diciendo, no, es que ahora te toca cuidarlo a ti, yo estuve toda la noche, y empiezan a pelearse. Hay sufrimiento cerca de nosotros, hay mucho dolor. Y no es extraño entonces por qué las personas están buscando o están abiertas a considerar que Dios tiene el poder para ayudarles. No es extraño que en el día de hoy las personas estén abiertas a decir, háblame de alguien que puede cambiar mis circunstancias. Háblame de alguien que puede ayudar a mi papá con este problema del alcohol, que puede ayudar a mi mamá con este problema, a mí con esta situación de la depresión o qué sé yo. La gente está abierta a escuchar de Dios y de su poder, porque hay grandes males alrededor de nosotros. Y la iglesia, nosotros nos encontramos en medio de esa situación, hermanos, en medio de un mundo rebelde y lastimado, ambas cosas, rebelde y lastimado. ¿Y nosotros qué hacemos frente a esa realidad, hermanos? Bueno, el Evangelio de Marcos nos ha ido dando en qué pensar. Llevamos 6 capítulos hasta aquí y tenemos mucho en qué pensar de esta situación, porque Jesús tuvo que lidiar con esas situaciones. Y ya vimos por lo menos 3 resúmenes donde la gente iba a Él, porque era un mundo dolido. Así que quiero repasar un poco de esas cosas y ver también hacia el futuro del Evangelio de Marcos mientras estamos en esta predicación. Hemos visto a lo largo de los primeros 6 capítulos nosotros la autoridad de Jesús. Él tenía autoridad ¿sobre qué? Sobre los hombres, sobre los demonios, sobre las enfermedades. Tenía autoridad para perdonar pecados e incluso Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza, tormentas, huracanes y toda clase de cosas de la naturaleza. Mire, si tiene ahí su Biblia para que se vuelva diestro en moverla, en Marcos 1 del 17 al 18 tenemos algunos de esos recuentos y vamos a ir navegando a lo largo del Evangelio de Marcos en este día. Marcos 1, 17 al 18. Aquí vemos la autoridad de Jesús sobre las personas. Cuando se acercó a Simón y a Andrés, nos dice 17 y 18, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Algunos dicen o explican, bueno, es que hay muchas razones por las que pudieron seguir a Jesús. Aquí Marcos parece que nos quiere decir, fue su autoridad. Les habló con autoridad, les dijo, sígueme, y ellos no tuvieron ninguna otra opción más que levantarse de donde estaban, dejar lo que estaban haciendo y caminar detrás de Jesús. También en Marcos 1:27 vemos otro ejemplo de la autoridad de Jesús. Nos dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno de los espíritus inmundos y le obedece? En Marcos 2 del 10 al 11 vemos otro de esos ejemplos de la autoridad de Jesús. Ahí cuando sanó al paralítico, dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados.
Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y por último podemos ver en Marcos 4 o 4:41, cuando calmó la tempestad, dice: entonces, hablando de los discípulos, temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todos estos milagros están allí, hermanos, para alentarnos a buscar a Cristo en estas circunstancias. En circunstancias donde hay opresión demoníaca, busca a Cristo. En circunstancias donde viene un tremendo huracán, busca a Cristo. En circunstancias de enfermedad, busca a Cristo. Todas esas cosas están ahí para que nosotros vayamos a Jesús y le busquemos. En un sentido, nosotros somos como la gente del pueblo, como los aldeanos ahí que iban a Jesús, porque oímos de su fama y vamos a encontrarnos con Él. No obstante, hay dos diferencias entre aquellos aldeanos, los de los pueblos que leímos al principio, y nosotros. La primera diferencia es muy obvia: ni usted ni yo nos encontramos con Jesucristo en cuerpo. Ninguno de nosotros va a Cristo y lo vemos ahí parado. No, esa es la primera diferencia. Ellos sí iban allá y lo encontraban así. Y segunda cosa, es probable que aun cuando nosotros vayamos, busquemos a Cristo, no recibamos el milagro como aquellos que fueron a Él y recibieron el milagro que tanto esperaban. Ellos buscaban sanidad, Cristo les dio sanidad. Pero es probable que nosotros podamos ir a Él y que no recibamos ese milagro de sanidad. ¿Por qué? Porque los milagros de Cristo tenían una intención que el día de hoy se cumple de forma distinta. Los milagros de Cristo, ¿qué hacían, hermanos? Esto es lo que hacían. Cuando Jesús sanaba a alguien o cuando sanaba a una multitud de personas, ese milagro estaba autenticando su identidad y el mensaje que Él anunciaba. ¿Qué venía anunciando Jesús? Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es ese reino de Dios? Bueno, fue profetizado muchos años antes que Dios iba a mandar su reino, que iba a establecer su reino en la tierra. ¿Y qué características tiene ese reino? Voy a leerles una de ellas. En Isaías 35, el 4 al 5 dice: decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Una de las características del reino de Dios entonces era vista para los ciegos, oído para los sordos. Y cuando Jesús sanaba, precisamente anunciaba: este reino se ha acercado. A la vez, cuando Jesús sanaba, cuando Jesús expulsaba a los demonios, Él estaba revelándose a sí mismo como el rey de ese reino. Prueba tras prueba, los discípulos que acompañaban a Jesús pudieron darse cuenta que Él era alguien singular, Él era alguien único. Y a eso nos lleva la primera sección del Evangelio de Marcos, a reconocer que Jesús es el Mesías. Miren, vamos a Marcos 8, 27. Hasta el versículo 29. Los discípulos en este punto han visto la gloria de Jesús sanando personas, caminando sobre el mar, calmando tempestades, expulsando demonios, haciendo todo esto. Y llega el momento en el que Jesús ya les ha dado suficientes pruebas a sus discípulos y ahora les va a hacer la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Mire, 8 del 27 al 29. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces Él les dijo:
¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Entonces, ¿cuál era la intención de los milagros de Cristo? La intención es que la gente pudiera verlo a Él como el Mesías. Cuando la gente viera cómo eran sanadas multitudes, cómo eran alimentados, cómo Él hacía todas estas cosas, la intención es que ellos no simplemente fueran a Él y buscaran su milagro, pero que pudieran reconocer quién era Él, el Mesías, el Rey que Dios ha establecido en la tierra para traer paz y bienestar. Con esto quiero decir que las personas que vivían en aquel tiempo tuvieron la oportunidad de reconocer esto a través de esos milagros y darse cuenta que con cada milagro se encontraban frente al Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. En la actualidad, hermanos, la necesidad es la misma, que las personas cuando leen estos relatos puedan llegar a la conclusión: Jesús es el Mesías. Este es el hombre que necesitamos. No necesitamos un nuevo partido político, no necesitamos un nuevo gobernante. Nuestra sociedad verdaderamente en el fondo de todo el asunto necesita un hombre como se describe aquí: el Mesías. Jesús el Mesías. Este mundo rebelde y sufriente necesita saber que Jesús es el Rey, que Él tiene autoridad sobre los hombres, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, incluso sobre la muerte. Este mundo necesita saber que Jesús integra a las personas rechazadas en una comunidad. Ustedes van a recordar que vimos el ejemplo de cuando Jesús sanó a un leproso y lo integró en la sociedad. Este mundo necesita saber que Jesús limpia las conciencias, porque este mundo está atribulado por sus errores del pasado, por sus pecados del pasado, y el mundo necesita saber que Jesús puede limpiar sus conciencias, como en el caso del paralítico a quien le perdonó sus pecados. El mundo necesita saber que Jesús libera a las personas de las ataduras del demonio. Hermanos, es tan común escuchar a gente diciendo que sienten que gente los sigue, que en sus casas no se sienten seguros, que escuchan voces, que esto, y no es que sean esquizofrénicos, es común escuchar gente que está siendo atormentada por demonios, y ellos necesitan saber que la solución no está en ir con un brujo de más poder o uno de magia blanca. Necesitan saber que Jesús tiene autoridad y poder, que puede liberarlos de eso, como en el caso del endemoniado gadareno que vimos en el capítulo 5 de Marcos. El mundo necesita saber que Jesús se compadece del dolor. ¿Recuerdan cuando llegó Jairo? Lo vimos en Marcos capítulo 5 y le dijo: mi hija está muy enferma. El mundo necesita saber que Jesús se compadece del dolor de las personas. Sin embargo, justo cuando estamos dispuestos a reconocer que Jesús es el Mesías prometido, que puede traer bienestar para nuestra sociedad, que puede traer salud, que puede traer a una familia fuerte, estable, que puede traer bienestar también en libertad de la opresión de los demonios, justo cuando estamos dispuestos a decir Cristo es la solución, tenemos que mirar la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Que este Mesías glorioso y triunfante es también el Jesús humillado y castigado en la cruz. Noten ustedes que justo después de que los discípulos pudieron decir: tú eres el Cristo, ahora el Señor, ahora que ustedes saben que yo soy el Cristo, va a decirles: deben de saber que debo de sufrir. Solamente unos versículos después, miren, Marcos 8, nosotros leímos hasta el 29, pero en el versículo 31 y 32 les dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. No andaba con rodeos, claramente. Esa es la cara de la moneda que las personas suelen rechazar. Grandes multitudes se reúnen alrededor del Cristo poderoso y glorioso, aquel que puede sanarles sus enfermedades, aquel que puede liberarlos de la opresión de los demonios. Puños de gente están alrededor de ese Cristo. Pero ¿cuántos están alrededor del Cristo crucificado? ¿Cuántos están al pie de la cruz de Cristo? Pocos, ¿no es cierto? Y en el día de hoy, ¿cuáles son las iglesias que tienen más asistencia en estos tiempos? Aquellas que proclaman: Cristo te va a ayudar con tu esposa, con tu esposo. Cristo te va a ayudar con tus hijos. Cristo te va a ayudar con tu salud, con tu trabajo. Esas son las iglesias que están llenas. Las que solamente miran al Cristo glorioso. Y que si alguna vez llegan a hablar del Cristo crucificado es para decir: todo eso Él lo hizo para ti nada más. Y de esa manera convierten al Cristo glorioso en un genio de la lámpara que te concede todos tus deseos. Oh, mis amados hermanos, así lucran muchos. Agarran solamente una parte de la Biblia y se olvidan de la otra. Miran solamente una cara de la moneda, pero no miran la otra. Miran al Cristo glorioso, pero no miran al Cristo humillado. Y frente a esto, nosotros no podemos negar que tenemos un Cristo glorioso y que tiene buena disposición de ayudarnos. Por esta razón, si alguien se acerca a nosotros y nos dice: tengo un problema de salud, vamos a orar por él. Tengo un problema familiar, vamos a orar por él. Y vamos a confiar que Cristo tiene el poder para ayudarle en esa situación. Pero a la misma vez vamos a insistir que este Cristo que puede cambiarle, también le llama a seguirle. Y seguir en pos de Cristo es ir de camino a la cruz, al Calvario. Por eso, en Marcos 8, donde todavía estamos, en el versículo 33, dice que Pedro, cuando escuchó que Jesús tenía que sufrir, tenía que ser desechado, avergonzado, humillado, Pedro le dijo a Jesús en el versículo 33, bueno, lo reprendió. Dijo: Jesús, no digas eso. ¿Y qué le respondió el Señor? Quítate de mí, de delante de mí, Satanás. Y luego en el versículo 34 hasta el 37 dijo estas palabras. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí vemos entonces. El Cristo glorioso ahora le está diciendo a la multitud: si alguien quiere venir a mí, tome su cruz cada día. La gente se acercó por un milagro, pero ahora Él está diciendo: si quieren venir, tienen que tomar su cruz. Quiero contarles, hermanos, que en lo que hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, capítulo 1 hasta la fecha, han acontecido varias cosas que me han hecho pensar en cómo se aplica este Evangelio para nuestro tiempo. Voy a contarles uno de esos casos, y ustedes probablemente ya lo conocen muy bien. Hace algún tiempo nos informaron de una mujer que le habían detectado cáncer, sin muchas esperanzas de que fuera bien con esa situación. Y debido a la pandemia, era posible que ni siquiera recibiera la atención en el hospital.
Así que se nos hizo saber esa necesidad a la iglesia. Tal vez ustedes estén recordando, oramos por ella, pedimos a Dios que ella pudiera recibir el tratamiento, que fuera eficaz, que ella pudiera estar bien y su familia, pero ante todo dijimos que ellos no reconozcan que este bienestar fue debido a alguna cosa que ellos hicieron, pero que es solo por la gloria y para la gloria de Dios. Oramos por eso. Contra toda esperanza, oramos a nuestro Cristo glorioso. ¿Cuál fue mi sorpresa, queridos hermanos? Hace algunas semanas, ellos estuvieron aquí, la señora con sus papás. Personas que por ninguna razón pisarían una iglesia cristiana, estaban aquí. Y dentro del propósito de su visita fue dar gracias por las oraciones. La señora, al parecer, en contra de todo pronóstico en el pasado, ahora se encuentra fuera de peligro. Bien, sus papás humildemente contentos, reconociendo y diciendo, gracias por estar orando por nosotros. Ese es nuestro Cristo glorioso. Pero a la vez, hermanos, no debemos de dejar de orar para que ahora que ellos reconocen, Marcos capítulo 1 hasta el capítulo 8, al Cristo glorioso, lo que sigue de ahí es que sigan al Cristo humillado, al Cristo que fue a la cruz y murió por sus pecados. Así que debemos de insistir en ese camino y oramos así. ¿Por qué, hermanos? Porque el cuerpo se va a deteriorar en algún momento, la persona va a morir, pero quien pierde su vida por causa de Cristo y el Evangelio, nos dice, la salvará. Cuando las personas están dispuestas a reconocer al Mesías glorioso, debemos insistir en reconocer, en que ellos puedan reconocer también al Mesías sufriente, que pone un ejemplo para nosotros. Mire más adelantito Marcos 10, 45, versículo clave de todo el Evangelio de Marcos, nos dice el 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que la meta de este Evangelio es guiarnos precisamente a eso, de reconocer al Cristo glorioso, a seguir al Cristo humillado. Y debemos de darnos cuenta que hay un filtro muy grande entre uno y lo otro. Grandes multitudes, vimos en Marcos 6, ¿verdad? Grandes multitudes se reúnen en torno al Cristo glorioso. Pero ¿cuántos alrededor del Cristo crucificado? Pocos. ¿Y cuántos son los que reconocen el Cristo crucificado al Dios glorioso? Marcos 15, acompáñenme por favor ahí, al pie de la cruz, capítulo 15, versículo 39. Al pie de esa cruz tenemos solamente a un hombre que reconoce en el Cristo crucificado al Cristo glorioso. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, hablando de Cristo, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Esa declaración abarca ambas cosas. El Cristo glorioso es el Cristo humillado. Con el tiempo, no solamente el centurión pudo reconocer esta verdad, los discípulos de Jesús también la reconocieron y en su mayoría siguieron a Jesús tomando su cruz cada día y siguiéndoles. La gran aventura de la vida de los discípulos inició con las palabras de Cristo, sígueme. Ya lo vimos, ¿no? Con Simón y con su hermano iban siguiendo a Jesús. Y con el tiempo ellos llegaron al punto de poder ver que ese seguir a Jesús no solamente era ver su gloria, era tomar una cruz cada día y caminar en pos de Jesús. Quiero empezar a concluir con este mensaje. Todo inició, esta predicación, con una multitud
que seguía a Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Jesús bajó del barco, la gente lo reconoció, fue a él, multitudes fueron a él y querían ser sanadas. Todo inició así. Si puedo usar la expresión de la predicación, buscadores. Buscaban algo en él que les trajera bienestar. Y quizá usted pueda identificarse en ese grupo. Quizá usted podría ser la clase de persona que busca encontrar un poco de calma a su conciencia mientras está aquí o en la religión cristiana. Quizá usted sea también la persona que busca bienestar en su salud, protección, trabajo, seguridad, estabilidad. Y si usted está buscando eso en Jesucristo, está en el lugar correcto, porque Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Pero le pregunto, ¿de qué le servirá tener todas esas cosas si se perderá su alma? Jesús le hace un llamado a usted, como nos lo ha hecho a nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse y seguir a Cristo? Tomar su cruz y tomar su cruz. Un hermano me lo explicó así. Imagínate que vives en los tiempos en los que los romanos crucificaban a las personas. Vives 2000 años atrás en Jerusalén. Te denuncian por algo que hiciste y estás frente a la autoridad ahí. Alguien como Pilato. Y él dicta que debes de morir crucificado, en contra de toda tu voluntad, que se resiste a ir en ese lugar de vergüenza y de tormento, porque la cruz era, la persona crucificada era puesta en un monte alto donde la gente podía mirar, y a veces los cuerpos podían durar hasta 3 días ahí, mientras las aves, los animales carroñeros se comían a las personas. Era algo verdaderamente espantoso. Tú estás ahí oponiéndote a que eso suceda, pero los romanos son más fuertes que tú. Te lastiman, te hieren y te entregan una pesada cruz y te dicen, tú tienes que llevarla. La vas cargando, lastimado ya de tu espalda, de tu cuerpo, fatigado, triste, sin agenda, sin planes, sin proyectos. Si alguien se te acerca y te dice, ¿qué vas a hacer el próximo año? Quiero ver si voy a vivir el día de hoy. Cargando esa cruz por lo que en Jerusalén el día de hoy se conoce como la Vía Dolorosa, y vas andando durante ese camino con dolor y con gran tristeza. Y de repente, una autoridad, un alto oficial romano, se acerca con los soldados y le dice a los soldados, oigan, uno de mis siervos, el que limpiaba los baños de mi casa, acaba de morir hoy en la mañana. Y estoy buscando un reemplazo para él. ¿Creen que le pueda preguntar a este hombre que está cargando esa cruz si acaso le gustaría a él ser el reemplazo? Usted es ese hombre, no lo olvide. Los soldados le dicen, pues adelante, usted es el comandante. Se acerca esa autoridad a usted y le dice, mira, ha muerto uno de mis siervos que limpiaba los baños y necesito un reemplazo. ¿Te interesaría dejar esa cruz y venir conmigo para ese trabajo? ¿Qué diría usted en esa situación? Claro que sí. Por favor, sáqueme de aquí. Lléveme a su casa y lo que tenga que hacer lo haré. Pero no me deje morir en este tormento. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Cada día significa que Cristo debe ser el Señor
de todo lo que poseemos o que decimos poseer, de todos nuestros planes y ambiciones, y que Él debe gobernar sobre nosotros. Ese es el camino de Cristo. Así que quizá usted está pensando en el Cristo glorioso, pero Él ahora le está llamando a usted a seguirle, a tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. Oro para que usted acepte ese llamado. Señor, ¿cómo necesitamos que nos ayude a guardar esta verdad en nuestros corazones? Usted puede, Señor, llamarnos a ir a la cruz, tomar cada día nuestra cruz y seguirle, porque usted lo hizo, Señor Jesucristo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, haciéndose hombre, y en la condición de hombre haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh Señor, si usted puede llamarnos a seguirle, es porque usted ya caminó ese camino. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a que nuestra iglesia pueda entrar por esa puerta estrecha, pueda caminar por ese camino angosto y pueda no ser una multitud, pero ser unos pocos, pero que sí estén alrededor de la cruz de Cristo. Se lo rogamos, oh Señor. Bendíganos con su palabra sellada, guardada en nuestros corazones en esta hora. En Jesucristo, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.